Si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Lucas capítulo 11, por favor. Así que abrimos nuestra Biblia ahí. Lucas capítulo 11. Vamos a leer primero, ¿ya? Vamos a leer y luego vamos a estudiar, ¿ya? Versículo 1 de Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, estamos viendo ya la última etapa de Jesús. Él va, bueno, camino a Jerusalén, pero este hecho está aquí. eh, no está cronológicamente puesto, pero es una enseñanza tremendamente importante. Es importante señalar que Jesús repitió muchas de sus enseñanzas en varias ocasiones. Y aquí nosotros vemos algo que es muy, muy importante. El Señor Jesucristo nos va a enseñar a orar en realidad. Y uno puede pensar así, bueno, pero ¿sabemos orar? La verdad es que sí, podemos, pero quiero que veamos lo que el Señor nos va a mostrar y a enseñar en este pasaje respecto a la oración. Creo que una cosa importante que nosotros debemos de entender es que primero, que la oración es un gran privilegio, ¿no? Es un tremendo privilegio que nosotros tenemos. Y que aunque muchas veces se ha malinterpretado la oración como una carga, en las religiones, eh, si ustedes se recuerdan en la historia, ¿no? Quienes han estudiado la historia de la iglesia, y hubo una época en que cuando tú cometías algún tipo de eh, pecado, por decirlo de alguna manera, religiones te mandaban como castigo a orar. Era como la concepción de orar era como casi una carga y un castigo para una persona, pero lo que nosotros realmente vemos en las escrituras es que la oración es una bendición, es un privilegio y no una carga. Y desde siempre los hombres han orado, ¿no? Desde siempre. De hecho, en la época de Jesús, sus discípulos tenían una concepción de la oración. Ellos también, antes de llegar a Jesús, muchos de ellos seguían a Juan el Bautista, u otros eran simplemente religiosos judíos que tenían incorporado en su mente y en su corazón lo que era orar, ¿no? Estaba incorporado dentro de su cultura lo que era orar. Pero lo que vamos a ver hoy día, tal vez también tú tienes una percepción, una idea, una concepción de lo que es la oración. Tal vez te hablaron por ahí en algún colegio católico o religioso o incluso en un colegio evangélico, de corte evangélico, te enseñaron o tienes algún concepto, una idea de oración y tienes un concepto errado de oración que es importante aprender, pero además vamos a ver hoy día algo tremendamente importante con lo que Jesús nos va a enseñar, ¿ya? Entonces es importante señalar primero que todo que la oración es un privilegio que tenemos todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús y que podemos ir hoy día a nuestro Padre Celestial, un acceso libre e ir a Él en oración las 24 horas del día, los 7 días a la semana y hablar con Él. Es un gran y un tremendo privilegio. Pero vamos a nuestro pasaje, veamos qué está pasando acá. Primero, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Eso es lo primero. O sea, lo primero que nosotros vemos es una vez más a Jesús orando. Y no es la primera vez que lo hace. O sea, hemos visto a Jesús orando en innumerables veces durante este Evangelio de Lucas. Por lo tanto, aquí vemos a Jesús dándonos a nosotros
un ejemplo con su propia vida de lo que significa una vida de oración, una vida dependiente del Padre. Jesucristo es el ejemplo perfecto de lo que un hijo de Dios debe hacer, depender de su Padre. Y para depender de su Padre, los tiempos de oración son sumamente importantes. Siempre me he preguntado y siempre he pensado qué necesidad tenía el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de ir a apartarse y orar. ¿Tenía algún tipo de, podríamos decir, de necesidad de orar? ¿No? Realmente podríamos pensar no, porque era el Hijo de Dios, ¿ves? Pero Él nos está dando un ejemplo tremendo acá. Fíjense ustedes que Jesús, cuando ya estaba en la cruz, o antes, poquito antes, Él dijo, he cumplido con todo, Padre, lo que tú me has encargado hacer. O sea, Jesús es el fiel ejemplo de un hijo de lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, seguir el plan de Dios para nuestra vida y cumplirlo hasta el último día de nuestra vida. ¿Cómo pudo Jesús decir eso, no? Justamente porque en los tiempos de oración buscaba esa dirección del Padre, ¿verdad? Buscaba en la oración la dirección del Padre para su vida, para su ministerio. Entonces, qué importante es ver aquí, una vez más, Jesús orando en un lugar. Lo hemos visto orar en el monte, lo hemos visto orar apartado en el desierto, lo hemos visto orar en innumerables ocasiones. Lo hemos visto orar antes de escoger a sus discípulos, lo hemos visto regocijarse y orar al Señor y dar gracias por sus discípulos. Y lo vamos a seguir viendo orar, o lo vamos a seguir viendo en oración, en más de otra oportunidad, porque Jesús tiene una vida de oración. Ahora, fíjense ustedes que luego dice el versículo 1 que cuando Él terminó, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mira qué interesante. ¿Por qué es interesante? Porque los discípulos observaron en Jesús, y les vuelvo a mencionar, recuerden muy bien, los discípulos sabían, o sea, habían orado, no es que ellos no oraban, ¿ya? Muchos de sus discípulos, me refiero a los 12, traían un trasfondo religioso, muchos de ellos, ¿no? Que venían de seguir a Juan el Bautista, algunos tenían una religión judía, entonces sabían lo que era la oración de alguna u otra manera. Pero hay algo que impactó la vida de este discípulo que le pregunta a Jesús. Porque este discípulo no es que no haya sabido orar, sino que este discípulo se vio impactado por la manera, por la pasión y porque vio en Jesús una vida de oración que no vio en otras personas. Por eso le pregunta, Señor, enséñanos, o le dice, Señor, enséñanos a orar, por favor. Creo que es una de las pocas partes de la Biblia donde los discípulos piden que Jesús les enseñe algo específico, que es en este momento, es decir, a orar. Pero fíjense ustedes que esta pregunta no tiene aquí, no es que este discípulo esté preguntando, ¿sabes qué, Jesús? ¿Por qué no nos das un tips de cómo orar? Jesús, ¿por qué no nos entregas una técnica? A ver, danos una técnica, danos un tips, oriéntanos, Señor Jesucristo, danos así una pautita y unos tips para poder orar, pues, así como tú haces. No, esto tiene una implicancia diferente. Él quería tener esa pasión y esos tiempos de oración y orar como Jesús lo hacía, con la actitud que Jesús lo hacía. Porque Jesús en otro momento, hablando de la oración también, en el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 6, versículo 5, por favor.
Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús era el contraste de lo que se estaba viendo en esa época. Era el contraste de las oraciones que se estaban escuchando por esa época. Sin duda había muchas personas que oraban. Los propios religiosos, los fariseos, ellos oraban. Y dice acá, fíjense ustedes que usaban largas oraciones, decía Jesús en otro momento. Le dijo, usan como excusa grandes oraciones y largas oraciones, ¿ves? O sea, la oración era algo que se hacía en la época, pero los religiosos lo hacían así como está acá descrito en Mateo 6, hipócritamente. Ellos lo hacían hipócritamente. ¿Y qué significa hacerlo hipócritamente? Hacerlo con las motivaciones incorrectas, para ser vistos como espirituales, como para ser visto por las demás personas, para que los demás digan, ay, mira, este sí que ora, ay, qué manera de orar este cristiano. Con esa motivación, muchos oran, muchos oran. Y oraciones largas, que no tienen contenido, y que lo usan como pretexto. Entonces, Jesús, hermanos míos, marca la diferencia en la oración. No porque tenga una técnica, entienda eso. No es porque Él va a enseñar, Él no va a enseñar una técnica de oración. Él no va tampoco a enseñar algo que nosotros tengamos que repetir. No, no es esa la enseñanza que nos va a dar Jesús. Jesús en sí es una persona que nos enseña a orar. Su vida de oración es diferente a la vida de oración que llevaban las demás personas. Porque era en todo momento, Jesús buscó la dirección del Padre para su vida. Incluso, ¿se acuerda cuando fue a la cruz? Antes, oró en Getsemaní, ¿se acuerda allí? Con todo el dolor. Y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, Padre, sino como tú. Y ahí está la diferencia de las oraciones de los religiosos, de los fariseos, y a veces la diferencia de nuestras malas oraciones en relación a las oraciones que Jesús hacía. Jesús en sus momentos de oración siempre buscó una cosa, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Jesús nunca buscó en las oraciones algo para Él. ¿Y a quién glorificó la vida de Jesús? Una pregunta. ¿A quién glorificó? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él oraba buscando siempre glorificar al Padre. Que su voluntad sea hecha. Y eso nos va a enseñar también en esta oración. Entonces, mis hermanos, no es que este discípulo le esté diciendo a Jesús, Señor, ¿por qué no me dais el datito de cómo oras? Dame algunos tips ahí, anótamelos, porque hay muchos cristianos así en este tiempo, ¿sabes? Que son cristianos como intelectuales. A ver, ¿cómo se hace? Y toman nota. Paso 1, paso 2, paso 3. No se trata tanto de eso. No es una técnica. Para orar como Jesús, necesitábamos ser como Jesús. Necesitamos desear lo que Jesús deseaba. Anhelar lo que Jesús anhelaba. ¿Y qué deseaba Jesús? ¿Y qué anhelaba Jesús? Cumplir y terminar fielmente el propósito que el Padre le encomendó en esta tierra. Eso era lo que Jesús hizo. Eso buscó. Nada más alejado de nuestras oraciones, ¿verdad? Que nosotros, a veces nuestras oraciones es un cúmulo de peticiones y creemos que Dios es una especie de Aladín
o de la lámpara maravillosa en que yo puedo frotar, Señor, y ¡pum!, se va a aparecer y me va a pedir 3 deseos. De eso no se trata. Jesús encontraba e iba a estos tiempos íntimos con el Padre. Y ahí entendía lo que el Padre tenía para él. Día tras día, día tras día. Se levantaba muy temprano a buscar esa guía y esa orientación para su vida, siendo el Hijo de Dios. ¿Somos diferentes entonces nosotros? ¿Que acaso ahora nosotros podemos entonces hacer lo que nosotros queramos? Entonces, si tenemos un maestro, bueno, necesitamos ser cautivados por él en este tema también de la oración. Y que ojalá en nosotros nazca esa inquietud por orar como Jesús oraba. Ahora, importante esto, ¿por qué? Porque fíjate tú que a veces nosotros podemos decir, pucha, en mi familia no se ora o nadie ora. Tú tienes entonces la responsabilidad de enseñar a orar y no enseñar como ya, vamos a orar aquí, vamos a orar así, así, no, sino que tu vida debe ser una vida de oración. Cuando tu vida sea una vida de oración, los demás se van a agregar automáticamente como pasó acá. La vida de oración de Jesús atrajo y sedujo a sus discípulos hacia una pasión hacia la oración. ¿Me entiendes? Jesús con su ejemplo de oración, de vida de oración, con su ejemplo de sometimiento al Padre, de humildad, con ese ejemplo de oración y buscar la dirección del Padre, sedujo a sus discípulos a anhelar esa pasión por orar, ¿me entiendes? Entonces, si tú no desarrollas en tu vida esa misma pasión por orar, no le puedes pedir a tu familia, ni le puedes pedir a tu iglesia o a tu congregación que tenga pasión por orar. Es algo que tú tienes que aprender a orar como Jesús. Cuando tú desarrolles realmente una vida de oración apasionada, lo mejor que tus hijos puedan ver es que tú estés orando con tu esposa. Que cuando entren a la pieza los vean orando, que cuando vengan a comer los vean orando, que cuando estemos un rato en la noche que nos vean orando. Es lo mejor que podemos hacer para enseñar a orar. Hoy día se enseña mucho a orar, pero se ora poco. Todo es enseñar a orar. Orar, no, así se ora, así, asá, asá, hay 20.000 estudios de oración. No digo que esté mal, y de hecho ahora estamos aprendiendo, pero lo que digo es que sabemos de la oración mucho, pero oramos poco. U oramos no como Jesús. Entonces, ¿quieres aprender a orar realmente? Mira a Jesús. Mira sus momentos de oración. ¿Y cómo eran sus momentos de oración? Primero, muy temprano de mañana, eran momentos íntimos, eran momentos en que Jesús recibía del Padre el plan para el día. Nunca pidió algo para él. Y la única vez que pidió, que como que mostró su corazón al Padre fue, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿cierto? O sea, él fue honesto ahí, tenía temor, la parte humana, pero él también luego agregó, pero que se haga tu voluntad. Aún en la cruz, que era lo más difícil de pasar, Jesús se sometió al Padre. Entonces, ¿te fijas que era distinto como Jesús oraba? Lo que buscaba en la oración, que a lo que busca este mundo contemporáneo. ¿Qué busca este mundo contemporáneo de una oración? ¿Qué es lo que busca? Casa nueva, auto nuevo, mejor trabajo, plata, prosperidad económica. Eso es lo que busca este mundo contemporáneo y esta iglesia contemporánea en nuestros días. ¿O no? Eso es lo que buscamos con la oración. La oración no es para eso. Ahora, es verdad que Pablo nos dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Sí, es verdad. Pero debemos ir con un corazón humilde, aceptando la contrarrespuesta del Padre. Que puede ser tres respuestas pueden ser. Dios siempre va a responder las oraciones. Pero tiene 3 posibilidades.
que Dios te diga que sí, pero también está la posibilidad que Dios te diga que no. Y también está la posibilidad que Dios te diga tal vez, más adelante. Pero este mundo contemporáneo y esta iglesia contemporánea lo que hace es pedir, pedir, pedir. Es el mundo de la iglesia millennial, ¿sabe? La iglesia millennial. ¿Qué quiere el millennial? No se conforma con nada. No se conforma con nada. Busca el sueño americano, la casa, el auto, esto, lo otro. No se conforma con nada. Pero no quiere mover un dedo, ¿verdad? Somos muchas veces esta generación como millennial de cristianos absorbidos por el mundo, absorbidos por el sistema y no absorbidos por Jesús. Yo necesito orar y quiero ver a Jesús como mi ejemplo de oración. Lo necesitamos. Jesús es nuestro ejemplo para orar. Veamos cómo sigue el pasaje, si no nos vamos a demorar una enormidad. Verso 2. Y les dijo, cuando oréis, decid. Primero, Jesús da por hecho que sus discípulos oran, porque dice cuando oréis, ¿sí? Cuando oréis. Decid, 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer lugar, qué hermoso es ver la primera palabra que aparece en esta oración. Les reitero que esta oración no tuvo la finalidad de que se repitiera. Esta es como una pauta, podríamos decir, que Jesús entrega, pero no es para que yo la repita y que esa sea mi oración, pero tiene secciones y partes que son importantes, que cada oración debe tener. Pero lo primero que llama la atención es que empieza con la palabra Padre. ¿Cómo empezaban las oraciones hasta antes de la aparición de Jesús? ¿Cómo oraban los judíos? Los judíos oraban, oh gran Dios excelso, todopoderoso, ¿entienden? Había un distanciamiento entre Dios y nosotros. Las oraciones del Antiguo Testamento son muy diferentes a las oraciones a partir de Cristo. Yo no veo a nadie en el Antiguo Testamento orando Padre. De hecho, llamar Padre a Dios para el judío era como una cosa, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Estás tratando a Dios como Padre? O sea, era para ellos, no encajaba para ellos. Era como demasiado cercano para ser realidad. Pero Jesús nos enseña aquí a que tenemos un Padre celestial, a un Padre nuestro, es decir, un Padre de todos los que hemos seguido a Jesucristo. Todos los que hemos seguido a Jesucristo podemos llamar a nuestro Dios Padre. Y qué lindo eso, o sea, qué relación más bella. Yo no sé, tal vez tú tenías no sé qué padre has tenido tú. Tal vez no tienes una buena experiencia de un papá. Tal vez tu papá te golpeaba mucho, tal vez tu papá no era no aportaba mucho, yo no lo sé. En mi caso tuve un papá bueno, preocupado, abnegado por la familia, un papá alegre, y entonces tengo un buen recuerdo de mi padre. Tal vez tú no lo tienes, pero este padre es un padre que se preocupa por sus hijos. Es un padre que aunque papá terrenal, mamá terrenal nos abandonen y nos dejen, figuras tan importantes para nosotros, dice el Salmo que con todo el Señor nos va a recoger. Un padre, imagínate, puedo llamar a Dios ahora un padre, alguien cercano, alguien familiar. Y lo puedo hacer porque he ido a Cristo. Jesús entonces empieza esta oración con la misma palabra que Él empieza la oración. Cuando hemos visto orar a Jesús, siempre empieza, Padre,
te doy gracias, ¿ya? Por ta, 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 ta. ¿Cierto? Sin ir más lejos, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, versículo 21, en la segunda parte dice, yo te alabo, oh Padre Jesús, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Te fijas? Jesús entonces nos enseña a llamar a Dios Padre porque Él lo llama Padre. Y gracias a que Él lo llama Padre, y gracias a que nosotros seguimos a Jesús, es que podemos llamarlo Padre. Solo podemos llamar Padre a Dios cuando hemos venido a Jesús. Cuando venimos a Jesús, podemos tener tal nivel de intimidad, tal nivel de conocimiento, tal nivel de cercanía con Dios, y lo podemos llamar Padre. Papito. Un padre. Alguien que cuida de sus hijos. Y alguien que quiere lo mejor para sus hijos. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero empieza con Padre. Entonces, en esta enseñanza que Jesús nos está dando de cómo orar, primero aprendemos que podemos llamar a Dios Padre, que podemos ir en confianza a Él por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Es una adoración. Es adoración. O sea, esta oración que el Señor Jesucristo nos está entregando como modelo, aparte de llamar Padre a nuestro Dios, de tener ese nivel de intimidad con Él y de confianza con Él, nos enseña que debemos de adorarlo. Santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Eso es adoración pura. ¿Cuántas veces comenzamos nuestras oraciones con adoración? Yo creo no muchas, ¿no? Normalmente nuestra oración es, Padre, gracias por la comida y gracias por la comida. O gracias por la provisión y gracias por la provisión y gracias por la provisión. Y luego, y Padre, y te pido por esto, y te pido por esto, y te pido por esto, ¿no? Pero qué poco adoramos a Dios en nuestras oraciones. Qué importante es adorar a nuestro Padre Celestial. Reconocerlo como el Padre y reconocerlo como alguien también, además, sublime, todopoderoso, eterno, reconociendo y enfatizando sus características, sus cualidades, su carácter, adorándolo. Eso es adorar, ¿verdad? Proclamar sus cualidades, exaltarlo por sus características, por su carácter. Importante eso. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa eso? Que debo tener la mejor disposición para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. ¿Se fija que es muy diferente a las oraciones de los religiosos? ¿Se fija que las oraciones de Jesús está enseñando algo que él practicaba? No es algo que él no practicara. Jesús está enseñando algo que él hacía. Llamaba Padre a Dios porque era su Padre. O sea, lo glorificaba, lo adoraba, pero además estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos anhelar que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros y no nosotros hacer nuestra propia voluntad. Si cuántas veces erramos, hermano, en esto de la oración. Pensamos que la oración es algo en que yo puedo ir y voy a pedir las cosas más insólitas al Señor. Y no sometemos nuestra vida a su voluntad, a lo que Él quiere hacer. La oración no es para torcerle el brazo al Señor. La oración es para que yo me tuerza el brazo. Es para que yo cambie mi corazón y me quebrante. Y finalmente salga de la oración ya no pidiendo por cosas para mí, sino pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Ana en
Samuel. ¿Se acuerdan? Esta mujer que era como menospreciada por la otra mujer de su esposo, porque ella tenía hijos y ella no podía tenerlo. Entonces esto significó para ella un dolor enorme en su corazón. ¿Y qué hizo ella? Lo que toda persona afligida de espíritu hace, ¿no? Derramar su corazón delante de Dios. Pero fíjense ustedes que ella le dio a conocer a Dios su necesidad. O sea, ella fue honesta. Padre, esta mujer me está todo el tiempo, Señor, esta mujer me está todo el tiempo molestando. Y yo no tengo hijos, Señor. Pero ¿sabes qué? A medida que pasó la oración, ella se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que su petición tenía que ver con más bien un sentimiento de rabia hacia su rival. Y entonces pedía a este hijo como para decir, mira, ¿viste? Ahora yo puedo tener un hijo. Pero ¿qué pasó en el trayecto? Entendió que Dios necesitaba un varón. Entendió que Israel y su pueblo necesitaba una persona diferente, alguien a quien Dios usara. Y eso cambió el corazón de Ana y su petición, y finalmente ella cambia y dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a traer a ti. Y va a ser tuyo, no mío. ¿Te fijas? El cambio. O sea, nosotros podemos ir y derramar nuestro corazón delante del Señor con todas nuestras peticiones, y está bien, hay que hacerlo, y con confianza sean conocidas vuestras peticiones. Pero también nosotros vamos con un corazón humilde para aceptar la respuesta y el cambio en el proceso, para aceptar la voluntad de Dios. Y yo y mi vida debe anhelar que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Eso quiere decir, hágase la voluntad en el cielo como en la tierra, es decir, que la voluntad tuya, Padre, sea hecha en mi vida. Que yo pueda hacer tu voluntad. Y Jesús oraba así. Siempre Jesús oró porque la voluntad del Padre le fuera revelada y él pudiera hacer lo que el Padre quería para este día. Es Jesús el que nos está dando este ejemplo a nosotros de cómo él oraba. Hasta el momento comparo mis oraciones a veces con esta y estamos muy distantes, pero estamos aprendiendo. Estoy aprendiendo y estamos aprendiendo, ¿verdad? Tercero, el 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recién viene una petición, como tercera cosa. ¿Qué pide? La provisión diaria. Y fíjense ustedes del detalle, el pan nuestro de cada día, dánoslo por el año completo, dánoslo hoy. Y esto es importante. Jesús siempre pidió por el hoy en sus oraciones. Siempre buscó la dirección de hoy en sus oraciones. Siempre buscó que el Padre revelara hoy lo que tenía que hacer. Siempre, esa es la filosofía del cristiano, ¿sabe? El cristiano tiene que vivir un día a la vez. Debemos vivir el hoy. Y no afanarnos por lo que va a pasar mañana. La mayoría de nuestros nervios y ansiedades y depresiones tienen que ver cosas con que ni siquiera están a meses de pasar. O a días de pasar. Tienen que ver con eventos hacia el futuro, que ni siquiera hoy día son realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no descansamos. Hoy hubo para comer, gloria a Dios por eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y me gusta eso, el pan nuestro. El pan nuestro. ¿Mm? Luego dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí tenemos la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados en nuestras oraciones. Esa es una necesidad que también tenemos. Ahora es interesante porque Jesús no necesitaba pedir perdón por sus pecados, pero nosotros sí necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Por eso Jesús aquí lo está planteando, lo está enseñando. Jesús no pecó, Jesús no pecaba, Él fue santo,
Es santo, es perfecto, justo, porque es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Por eso es santo. No dejó de ser Dios. Dice Filipenses que se despojó de ese privilegio, pero no dejó de serlo. ¿Ves? Pero nos enseña entonces a que pidamos perdón por nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Necesitamos el perdón de Dios. Yo lo necesito. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas ir al Señor día a día y pedir perdón por tus pecados. Y yo necesito ir al Señor día a día y pedir perdón por nuestros pecados. Si no lo necesitáramos diariamente, el Señor Jesucristo no nos habría enseñado esta oración. Porque recordemos que la oración es para hacerla cada día. Nos está enseñando a orar no una vez al mes, nos está enseñando a orar diariamente, a tener tiempos de oración. Y si no tuviera necesidad de arrepentirme hoy, Jesús no habría enseñado esto, pero Jesús nos está enseñando a pedir perdón diariamente, porque diariamente seguimos pecando. Juan dice que no podemos decir en su primera carta que no vamos a pecar nunca más, que si decimos que no hemos pecado, dice que somos unos mentirosos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. Pero también dice Juan que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Así que tengo una necesidad diaria de perdón de pecados. Y tú también tienes una necesidad diaria de pedir perdón por tus pecados. Ahora, este perdón tiene una condición. ¿Cómo? ¿No es gratis? Sí, pero mira lo que dice también. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El perdón de pecados también tiene que ver con el perdón de nosotros a las personas que te hicieron daño, a las personas que son tus enemigos. Y eso, perdón, también Jesús lo enseñó en práctica. Cuando Él estaba en la cruz y todos los estaban injuriando y todos se estaban burlando, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado, pues. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, perdonar a los que no han hecho algo. Esa es la evidencia de que Jesús está viviendo en nosotros, pues, hermano. Esa es la evidencia de que Jesús está en mi corazón, pues. ¿No lo vimos el domingo pasado, no? Esa es la evidencia. Amar a nuestros enemigos. Perdonar a los que nos hacen daño. Jesús también dijo en otra oportunidad que si tú vienes con tu ofrenda y de camino te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Ni siquiera dice que tú tengas algo contra otra persona, sino que dice que te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Anda, ve y arregla la situación. Es decir, perdónalo y luego viene y trae tu ofrenda. Nosotros somos los responsables por perdonar, aunque el daño no lo hayamos provocado nosotros. Porque así nos perdonó el Señor a nosotros. Asimismo, ¿se acuerdan de los dos deudores? De esa también enseñanza de Jesús. Que una persona tenía una deuda grande y le rogó y le rogó y le rogó a su Señor que le prestó ese dinero para que le corriera el pago y finalmente él dijo: ok, te la perdono. O sea, imagínate.
Y él feliz se fue con todo, pero cuando se encontró en el camino con otro amigo de él que le debía dinero, él le cobró el dinero y le dijo, y este hombre también le pidió misericordia, y este hombre le dijo, no, me tienes que pagar nomás, y lo mandó a la cárcel. Y finalmente, cuando lo supo el señor que había perdonado a este hombre, dijo, mándenlo a llamar. No puede ser. Hermanos, esas enseñanzas de Jesús, perdonar. Me da risa porque hay personas en la televisión que hacen cosas y de repente dicen, yo no perdono porque solo Dios perdona. ¿Has escuchado eso? Perdóname. Pero nosotros seguimos a un Dios, seguimos a Jesús y Él me enseña a perdonar a nuestros enemigos. Él me enseña a perdonar. Y no solo a perdonar, a amar a mis enemigos, a bendecirlos, aunque ellos nos maldigan. Eso nos enseña Jesús. Así que perdonar es divino y no perdonar es humano. Sí, puede ser, pero los hijos de Dios somos diferentes. Si seguimos a Jesús, vamos a perdonar igual, porque Jesús lo hizo. Y no hay ninguna razón para que tú y yo no lo haga. Y tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño. Y perdonar, y perdón significa olvidar. No significa traerlo a colación cada vez que lo veo. Olvidar, perdonar y olvidar. Encomendar al Señor Jesucristo. Eso, y listo, y perdonar y bendecir. Por eso es muy potente. Perdona nuestros pecados porque también nosotros lo da por hecho el Señor Jesucristo. Lo da por hecho. Jesús da por hecho que tú y yo, por solo hecho de seguirlo a Él, vamos a ser perdonadores. Finalmente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Finalmente, esta oración pide fortaleza en la tentación y en la adversidad. El Señor nos va a dar la fortaleza y la victoria en medio de tentaciones y en medio de la adversidad. Entonces, hemos aprendido y estamos aprendiendo y tenemos que aprender de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo nos puso acá, el Señor Jesucristo lo practicó. Pero qué mal oramos nosotros, ¿no? Santiago dice, pedís y pedís mal, lo pides para gastar en tus deleites. Y mira cómo sigue este pasaje, verso 5. Les dijo también, ¿a quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Qué bueno es estudiar la Biblia verso a verso, porque pone en contexto todas las cosas. ¿Cuántas veces el pasaje pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá, se utiliza prácticamente como una cosa motivacional? Como tal vez pensando que, ve, pedid, busca y vas a hallar. El tema es, ¿qué estoy pidiendo? ¿Por qué estoy llamando? ¿Y qué quiero recibir? ¿Estoy pidiendo algo para mí? ¿Estoy buscando mi propia voluntad?
¿Estoy llamando a mi propio deseo y quiero recibir algo que a mí me agrada nomás? ¿O estoy pidiendo a Dios, buscando a Dios, queriendo hallar a Dios, buscando su voluntad? ¿Qué estoy haciendo? Este pasaje está en el contexto de lo que venimos estudiando. Y aquí nos habla una historia de un hombre, de un amigo que llega a un viaje, ¿cierto? Una persona de largo viaje y que va a donde su amigo a pedirle comida porque no le quedó nada, a ver si tenía algunos pancitos o algo. Y dice el Señor aquí, el Señor Jesucristo, que aunque sea una importunidad, este hombre le va a dar todo lo que necesite porque es su amigo. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo acá y enseñando, que nuestras oraciones no molestan al Señor. No molestan al Señor. Que nunca una oración es importuna. Que tú puedes ir al Señor a la hora que sea, el día que sea, 7 días a la semana, línea abierta. Línea abierta, 7 días a la semana, 24 horas al día, está la línea abierta a tu Padre Celestial. Línea abierta. ¿No? Hotline, le llaman nuestros hermanos de Estados Unidos. Hotline, una línea abierta. La oración al Padre es una línea abierta, que está disponible para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios no duerme. Dios no duerme. Aún esta persona de la historia, que estaba durmiendo, que los hijos estaban todos durmiendo, se levantó para darle esta ayuda a este hombre, que era una cosa que él necesitaba. ¿Ya? Que era vital. Atender bien a su visita. Pero Dios no duerme. Y tú puedes ir a Él y no vas a molestar si tú oras. Y podemos ir en todo tiempo, y podemos ir en todo horario, y podemos ir en cualquier situación que nosotros estemos. Puedes ir y elevar tu oración al Señor. Ahora, Jesús a través de esta historia nos enseña algo. Dios no está dormido. Dios está presto. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir. Y nos enseña a persistir. Nos enseña a pedir. Nos enseña a buscar. Nos enseña a llamar. Pero otra vez te digo, a buscar, a pedir y a llamar ¿qué? A Él. A buscar su voluntad. Ese es el contexto. Ese es el contexto. El contexto aquí es Jesús oraba. ¿Y Jesús cómo oraba? Oraba buscando la voluntad del Padre. Ese es el contexto. Y entonces, claro, puedes pedir, buscar, llamar. Y sí, Dios nos va a dar. Vamos a hallar. Y se nos va a abrir. Pero todo conforme a la voluntad de Dios. Todo conforme a la voluntad de Dios. Dios no va a abrirte las puertas cuando tú vas con tu plan. Dios va a cerrar esa puerta. Dios no puede atender ese llamado, ¿me entiendes? Por eso cuando yo voy a Dios, debo ir con un corazón receptivo a que Él me diga que no. O a que Él cambie mi oración. ¿Verdad? Dios me va a abrir la puerta. Dios me va a dar. Él me va a abrir cuando mi corazón sea humilde y acepte su respuesta. Entonces, ¿qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que buscar? ¿Y qué tengo que llamar? ¿Qué? ¿Qué? A Dios. Tengo que pedir de Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que llamar a Dios. Ese es el pasaje y el contexto aquí. Luego otra historia en el verso 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, mire la opinión que tiene Dios de nosotros, de Jesús de nosotros, siendo malos, no nos gusta mucho, ¿cierto? Sabéis dar buenas dádivas. O sea, a pesar de que somos malos, de repente tenemos cositas buenas. A vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Y por favor, subraya esta frase. ¿Dará qué? El Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Te fijas que hay que leer en contexto? ¿Te fijas que todo el verso 9 y verso 10, oh, y sí, todo, sí, el que pide y se le va a dar, busca y haya, llama y se abrirá, incluso unas predicaciones así como, ¡guau! Pero resulta que eso está en directa relación con el verso 13. Y con la historia del verso 11 y 12. Si tu hijo viene a mí, como yo papá, tu papá, ya, pongámonos en el rol, y me pide un pan, ¿qué le doy? Un pan, ¿verdad? Un pancito. Incluso se lo mejoro, le doy mantequilla, pan con mantequilla, o cualquier cosa. O viene y nos pide un pescado. No le doy otra cosa, algo malo, algo que le va a hacer daño, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si tu hijo te pide, papá, quiero tomarme 1 litro de veneno? No se lo das. No se lo das. A veces vamos a Dios y pedimos cosas que nos van a hacer un enorme daño en nuestra relación con Dios. Pero, ¿cuál es el contexto aquí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? O sea, no está hablando de pedir cosas vanas, no está hablando de pedir para mis necesidades, pedir para mí y riquezas, y pedir esto y pedir lo otro. Está hablando de pedir el Espíritu Santo, hermano, hermana. Y está diciendo que Dios nos va a dar ese regalo. Y los va a dar a todos nosotros quienes se lo pidan. A toda persona que se lo pida, Dios va a dar el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Ellos, los discípulos, nunca habían pedido el Espíritu Santo. Ninguno de ellos pidió nunca. A ver, Jesús, ¿por qué no me das el Espíritu Santo? Nunca se lo pidieron. Nunca. Pero ellos lo recibieron más adelante. El Señor sopló en ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego, cuando estaban los discípulos en Jerusalén sentados ahí, estaban orando todos unánimes juntos como el Señor se los había ordenado, y vino el Espíritu Santo sobre sus vidas y los llenó con su Espíritu Santo. Los llenó. Hermano, Dios nunca nos va a decir que no. Si vamos a Él y le pedimos que nos llene con su Espíritu Santo, ¿usted cree que le va a dar otra cosa? El Señor nos va a dar algo bueno. El Señor nunca nos va a dar algo malo. Soy yo el que pido tonteras. Es que es una cosa muy diferente. Yo a veces voy y le pido tonteras que finalmente el Señor no me va a dar, pero a cambio me va a dar algo mejor. Y algo mejor no es lo mismo que es mejor para mí, sino mejor lo que Él considera mejor para mi vida. ¿Me fija? Él quiere que nosotros le pidamos y que nos dé de su Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Yo necesito eso. Yo necesito del Espíritu Santo. Lo necesitamos en nuestros días. En este tiempo lo necesitamos más porque de verdad, si queremos ser efectivos en la proclamación de las buenas noticias en este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo, sin el Espíritu Santo, permíteme decir, va a ser un verdadero fracaso. Necesitamos que Hechos 2 vuelva a pasar. Necesitamos la investidura y el poder de lo alto en nuestra vida para ser testigos fieles de Jesucristo.
Y no se asusten porque cuando yo digo el poder desde lo alto, no estoy hablando que vamos a hablar raro, ni estoy hablando que vamos a ponernos a saltar aquí como locos. Porque la llenura del Espíritu Santo es para una cosa, para darnos poder. ¿Pero para qué? Para darnos poder para ser testigos de Jesús a este mundo. No para otra cosa. No para gritar raro, ni para saltar raro, ni para hablar raro, sino para proclamar el Evangelio a este mundo que está tan perdido y tan convulsionado y tan desesperanzado. Dios nos quiere usar, pero necesitamos de su Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pediste algo que no fuera para tu gusto, sino fuera realmente la voluntad de Dios? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo estamos orando? Aprendamos de cómo oraba Jesús, hermano. Aprendamos de cómo oraba Jesús. Y tal vez tenemos ahora una visión ya completa de lo que es orar. No oramos para buscar nuestra voluntad. Oramos para buscar la voluntad de Jesús, de Dios, del Padre. Para eso oramos. Ahora me dices, pero que yo quiero pedir. Bueno, pide, pero abre tu corazón a lo que el Señor quiere. No le exijas a Dios. Hay personas que enseñan, declara, reclámale al Señor. Reclámale. Te reclamo. ¿Quién soy yo para reclamar con el Padre? Si el Padre sabe lo que es bueno para mí. Preséntale tus peticiones. Sean conocidas tus peticiones, pero abre tu corazón al quebrantamiento de tu voluntad, para que Dios pueda mostrarte la suya. Partamos por ahí. ¿Te das cuenta por qué este discípulo quedó asombrado de cómo Jesús oraba? Porque oraba completamente diferente a la concepción y a la idea que nosotros tenemos de la oración. Oremos, hermanos, pero oremos como Jesús. ¿Y cómo oró Jesús? Pidiendo siempre y poniendo siempre por delante glorificar al Padre y buscar su voluntad y propósito para mi vida. Que esa sea nuestra oración. Jesús pidió, Jesús buscó, Jesús llamó. A Jesús se le dio, a Jesús halló y a Jesús se le abrió. ¿Pero por qué? Porque Jesús pidió, buscó y llamó la voluntad del Padre, no la suya. No la suya. ¿Qué estás buscando, hermano? ¿Tu propio beneficio? ¿O buscas glorificar a Dios con tu vida? Hemos sido llamados a glorificar a Dios con nuestra vida. Y la única manera de hacerlo es ir al Padre con un corazón quebrantado y oyéndolo a Él. Cambiemos nuestras oraciones y girémonos hacia la oración de Jesús, hacia su modelo, hacia su vida de oración. ¿Oramos?